Yo la verdad es que llevo unos cuantos años escribiendo y trabajando en el sector de la vivienda y fundamentalmente en el mercado del alquiler, que es un poco mi obsesión, y era el azote, fui el azote, el martillo en el Ministerio y después en la Sociedad Pública de Alquiler. Y uno de los principales, y quiero empezar por ahí, uno de los principales problemas, a pesar de todo, es el empleo, por supuesto, pero otro, y no quiero dejar pasar, y algunas veces he escrito sobre eso, tenemos un problema de conocimiento y de estadística en este sector. Las estadísticas del mercado de la vivienda, comentaba la representante del Ministerio que acaba de salir el último censo, que no es un censo ya, es una encuesta, lo cual ya el propio nombre ya induce a error, induce a pensar que se sigue con la misma metodología y ya no es la misma metodología. Precisamente por abaratar la estadística se ha perdido mucha calidad estadística y yo sigo y he tenido alguna dialéctica pública con el presidente del INE. Yo, perdóneme la expresión, yo desconfío de las cifras que han sacado sobre vivienda vacía y sobre la realidad del sector. Me consta, porque además hay un problema con el tema de la vivienda, tenemos un stock de vivienda vacía muy elevado y esto obviamente sigue presionando a la baja a los precios. Sigue presionando a la baja los precios y las empresas, obviamente, que tienen stock de vivienda propio y ahora el sistema financiero, pues se encuentran con un dilema y es que es mejor seguir perdiendo dinero en la compraventa o mantener el precio artificialmente para intentar sacarle una plusvalía. Yo creo que eso es una reflexión que, que obviamente todos tenemos que hacer, porque además hay una realidad y que yo creo que es poco conocida o poco estudiada. El sector de la vivienda, en general, no se va a recuperar hasta que no se recuperen los precios. Parece un contrasentido, pero es así. Si no se recuperan los precios de la vivienda, no se va a recuperar el crédito. Y si no se recupera el crédito, obviamente no se va a recuperar la actividad ni el empleo. Por lo tanto, contrariamente a lo que pensamos que cuanto más bajen los precios, mejor para el sector, es lo contrario. Es lo contrario. Y eso es una de las causas por las que el Instituto Nacional de Estadística, por alguna razón, ha publicado unas cifras que, en mi modesto entender, no reflejan la realidad. Por lo tanto, primera reflexión sobre este sector es los que hemos trabajado en el sector público, los que hemos intentado hacer una aproximación al sector, chocamos con un déficit estadístico realmente impropio de un país de la Unión Europea y un país moderno como es el nuestro. Aquí se nos ha traído, o se me ha intentado decir, qué hacemos para solucionar el problema del empleo en el sector de la construcción o el empleo en general en este país. Bueno, tenemos un problema fundamental y es que no tenemos actividad interna. No hay demanda interna porque las diferentes políticas que se han llevado a cabo por imposición de la Unión Europea nos han cortado de raíz. Y veníamos comentando antes la representante del Ministerio, cómo un ministerio como Fomento se encuentra que prácticamente no tiene disponibilidad de crédito para acometer ningún tipo de inversión. En un momento en el que la economía española lo que sí necesitaría es precisamente inversión pública que tirase después del sector privado, tenemos lo contrario. Estamos haciendo lo contrario. Y además, en un momento en que el nivel de endeudamiento del sector privado, fundamentalmente del sector privado, no de deuda pública, del sector privado, llega aproximadamente a unos 300% del Producto Interior Bruto. Estamos hablando de que el total de la deuda pública y privada en España se acerca a los 4 billones con B, de los cuales 90.000 millones son deuda pública, el resto es todo deuda del sector privado, fundamentalmente los hogares, las empresas no financieras y, por supuesto, el sector financiero, que todos sabemos cómo está. Por lo tanto, primera cuestión que tenía que plantear desde el Ejecutivo es hay que impulsar la demanda efectiva, hay que impulsar la demanda interna. Podemos estar años debatiendo si las exportaciones nos van a sacar de esta crisis. Radicalmente no. España no tiene la capacidad ahora mismo para salir ni para absorber el nivel de empleo exclusivamente con las exportaciones. Se está diciendo que han mejorado las exportaciones y ha mejorado la balanza comercial, fundamentalmente porque se han hundido las importaciones. Punto.
Entonces, es verdad que hay un salto en algunos segmentos de las exportaciones españolas, pero no hay capacidad para recuperar todo este empleo. Por lo tanto, la primera premisa que tenía que tener todo el entramado, digamos, del Ejecutivo y del sector público y también del sector privado es que hay que impulsar la demanda efectiva. Y eso se logra fundamentalmente por una política expansiva de rentas y de salarios. Esto lo han hecho muy bien en Estados Unidos, con un nivel de endeudamiento superior al nuestro. Han pensado que es impensable y es contradictorio en un contexto de endeudamiento reducir la inversión pública. Así de claro. Lo inició también el Reino Unido en la primera etapa de Cameron, se equivocó y ha retomado, tiene un plan de infraestructuras y rehabilitación en el Reino Unido desde el sector público absolutamente espectacular. Y el Reino Unido está saliendo de la crisis. Por tanto, todos los países que han cortado la inversión pública están en el hoyo. Así de claro. Mientras no tengamos constancia de eso, seguramente no entenderemos la realidad. Segundo punto, reducir el endeudamiento privado. Reducirlo drásticamente el endeudamiento privado. Y eso no se puede absorber. Hay parte de la deuda que no se va a poder pagar. Y eso es una de las cosas que se tenían que haber dado cuenta, como han hecho ahora ya finalmente en Grecia y en otros países. España no va a poder pagar el total del endeudamiento privado que tiene. Lo podemos pensar, lo podemos debatir, pero o hay una quita significativa, ordenada y coordinada con el sector financiero de la parte de la deuda española, o el endeudamiento privado nos va a comer. Nos va a comer, seguir comiendo a las empresas, va a seguir comiendo a los hogares y va a seguir comiendo, por supuesto, a las empresas de la construcción. Y, por tanto, una política fiscal expansiva, que puede ser desde un punto de vista de inversión pública. Hay muchísima, Peridis lo ha comentado, hay muchísimas actuaciones que quedan por hacer en materia de agua, en materia de depuración, en materia de mantenimiento de carreteras que se están dejando de mantener. En fin, hay una serie de aspectos que son intensivos, obviamente, en capital y en empleo. Y luego hay una fórmula que se ha hecho también en Estados Unidos, que es una reducción selectiva de impuestos, inyección de renta directa en los percentiles de renta media y bajo, que son los que más consumen. Es decir, Estados Unidos ha entendido que las personas que pueden mantener el consumo son los percentiles de renta medio y bajo, y a ellos se les ha hecho una inyección selectiva vía reducción de impuestos que está precisamente manteniendo el consumo en estos países. Bien, con este panorama, España se encuentra, aparte del nivel de desempleo, con un parque de vivienda que necesita urgentemente una reconversión. España tiene, al margen de la vivienda vacía, tiene muchísima vivienda ahora mismo sin terminar, que se ha quedado a medias. Se ha quedado a medias por falta de financiación, porque además ha cambiado drásticamente el perfil del hogar y del demandante de vivienda, y eso no lo ha internalizado el sector público. Yo recuerdo cuando estaba en el Ministerio y en la sociedad pública, cuando la vivienda pública, la vivienda protegida que se hacía, tenía que tener unos caracteres específicos, que eran 90 metros por decreto, cuando realmente las necesidades de vivienda hoy son de vivienda mucho más pequeña y mucho más, desde el punto de vista energético, mucho más eficiente. Por tanto, hay una necesidad de una reconversión de todo este parque de vivienda ocioso, que tiene fundamentalmente dos vías. Hay países que lo han hecho. En un primer lugar, la demolición de una parte de él. Es decir, hay una parte del parque de viviendas que está ocioso, que en Irlanda, por ejemplo, cuando no se puede utilizar ese parque, se puede demoler y se puede utilizar de nuevo ese suelo para otras actuaciones que generarían y regenerarían los espacios, tanto las ciudades como los municipios. Y luego hay una fórmula que yo planteé también al Ministerio, y algunas personas que están aquí lo conocen, que es la transformación de stock enteros, de edificios enteros de vivienda, en lo que se denominan ciudades geriátricas. Es decir, sería la transformación en muchos municipios de esos edificios enteros vacíos, añadiéndoles servicios de geriatría y servicios comunes, precisamente para que muchos mayores pudieran, vivir en viviendas mucho más adaptadas en un momento dado a su situación, en viviendas más pequeñas. Yo he sido concejal en un distrito de Madrid de 156.000 habitantes, en el distrito de Salamanca, y me he encontrado con mayores que viven en casas todavía de 200 metros cuadrados que son incapaces de calentar.
jubilados y jubiladas que son incapaces de mantener unas casas realmente ineficientes desde el punto de vista energético y que podrían perfectamente darle salida en estas ciudades geriátricas que están muy extendidas en el modelo nórdico, en el modelo anglosajón y fundamentalmente países como en Canadá, por ejemplo. Por lo tanto, esa es una actuación que se debería, entre los ayuntamientos y las comunidades autónomas, de transformación de buena parte de ese stock vacío de vivienda con los servicios de geriatría y dependencia que comentaba también Peridis anteriormente. Yo creo que la dependencia, junto a la vivienda en alquiler pequeña, es una solución para miles y miles de personas, no solamente españoles, sino también comunitarios o no comunitarios que pueden venir a vivir a España precisamente por la atracción que tenemos en materia de clima, en materia de gastronomía y otras facetas que nos hacen ser muy competitivos en ese. Por tanto, una gran reconversión y transformación de buena parte del parque de vivienda ocioso que realmente hasta ahora no se ha planteado. Y para ello es necesario y es imprescindible la creación y el diseño, que también se lo presenté yo al Ministerio, de productos de ahorro finalista. Es decir, en lugar de tener exclusivamente un plan de pensiones que a futuro tienes, si tienes una renta monetaria, hay países, y aquí se podría hacer, cuya finalidad última no es tener una renta monetaria, sino es tener precisamente una plaza, asegurarte una plaza en un complejo de estas características que te va a permitir tener servicios y renta no monetaria que te permitirá con tu pensión, si no las reducen aún más, realmente poder vivir de forma mucho más digna que muchos jubilados que en este momento no lo tienen. Por supuesto, esos servicios adicionales, esos servicios de geriatría, son servicios proveídos por el sector público, que a su vez también generaría mucho empleo en esas zonas y también desatascaría buena parte del servicio sanitario y también de las necesidades de la ley de dependencia. Por lo tanto, esa es la primera idea que quería. En segundo lugar, seguimos teniendo un déficit, y yo creo que también Peridis lo ha comentado, en materia de alquiler. España tiene un parque de vivienda en alquiler raquítico, por supuesto desconocido, porque cada uno dice una cifra. En muchos dados, Peridis ha dicho el 11, el Ministerio dice el 17. Realmente no sabemos cuál es el parque real de viviendas. Y no lo sabemos fundamentalmente porque la mayor parte del mercado de alquiler en España está en manos de particulares. Está en manos de particulares, es un mercado opaco, es un mercado negro, es un mercado de muy baja calidad y es un mercado, además, donde no entra otro nicho de empleo, que son las grandes empresas, como pasa en Alemania, como pasa en Estados Unidos, como pasa en el Reino Unido, son empresas dedicadas al alquiler profesional y alquiler social, que eso es otra de las patas que no tenemos. No tenemos un parque de vivienda social, un parque de vivienda pública, cuyo mantenimiento también repercute y genera muchísimo empleo. Por un ejemplo, en Alemania el 57% de la vivienda es en alquiler, de los cuales aproximadamente el 35%, entre 30 y 35% es alquiler público. No significa que la propiedad sea pública, sino simplemente que está regulado por el sector público. Por tanto, los precios, la calidad y el acceso está regulado por el sector público. No es propiedad del sector público. Lo fue en su día, porque es una herencia después de la Segunda Guerra Mundial, pero no lo es. Son empresas o fondos, grandes fondos de inversión inmobiliaria, que realmente son los que regentan, cuidan y mantienen el parque público de vivienda en alquiler. Y esta relación entre grandes fuentes de financiación, como pasa en Alemania con los grandes fondos de inversión inmobiliaria o la figura que en España se ha regulado mal, llamado el REIT, son grandes fondos de inversión que cotizan en mercados organizados. La correlación que existe entre mercados amplios de alquiler y este tipo de formas de financiación redunda precisamente en que los mercados sean muy amplios. ¿Por qué? Porque no hay tanta necesidad de capital público. Hay un capital privado
sobre todo grandes fondos de inversión inmobiliaria y grandes conglomerados como los REITs, que son los que de alguna forma financian, regentan, cuidan, mantienen, pero con una regulación muy severa del sector público en el acceso, en los precios, y eso permite a una gran parte de la población tener el acceso a una vivienda en alquiler de por vida, no de forma transitoria, como pasa en España, que prácticamente el alquiler aquí es simplemente una situación de emergencia y una situación siempre como segunda o tercera opción. Esto o lo tomamos en serio o nos tomamos en serio que es necesario ampliar y gestionar un gran parque público de vivienda en alquiler y un gran parque privado de vivienda en alquiler profesional y abandonamos la idea del piso en herencia, que todos sabemos que tiene una persona que lo lanza, que no lo cuida, que con una calidad ínfima, que no paga Hacienda, que no declara, etcétera. Mientras mantengamos ese esquema, y en ese esquema, curiosamente, la legislación que se ha modificado recientemente, la Ley de Arrendamientos Urbanos, pretende y de alguna forma no incide precisamente en esta situación, porque las grandes operadoras en España, las pocas que hay, cuando yo estaba en el Ministerio, nos decían, para nosotros la Ley de Arrendamientos Urbanos no es ningún problema, tienen morosidad cero. Las pocas grandes operadoras que había, tipo Testa, Vallehermoso, etcétera, no tienen morosidad ni litigios judiciales porque tienen equipos jurídicos, lógicamente, muy preparados para solventar estos problemas. Por tanto, segunda gran idea, gran parque de vivienda de alquiler utilizando parte de la vivienda que se ha expropiado. El sector financiero ahora mismo ese parque lo tendría se le podía comprar, se le podía alquiler con acción de compra, lo que fuera. Ese parque tiene que pasar a ser gestionado por las grandes conglomerados profesionales y, por supuesto, tenemos que entrar y tenemos que iniciar el que aquí en España se instalen grandes operadores financieras, como grandes fondos de inversión inmobiliaria, que desaparecieron. Teníamos 3, más o menos grandes, desaparecieron. Los REITs, que son los que se han regulado recientemente, es un desastre. No se ha regulado como precisamente se ha regulado en otros países anglosajones y, por tanto, no ha tenido ni éxito ni lo va a tener. Se ha reducido el capital mínimo a 5 millones de euros y eso no va a cotizar nunca en mercados organizados. Por tanto, no va a haber atracción de esos capitales y, por lo tanto, precisamente esos fondos de inversión inmobiliario y esos grandes conglomerados son los que en Alemania pagan y financian la rehabilitación que comentaba Peridis. Es decir, la función pública es mucho menor precisamente por la existencia de flujos financieros que tienen una rentabilidad pequeña, pero tienen una rentabilidad pequeña porque ellos son los dueños de sus mismos edificios. Al ser dueños de sus mismos edificios tienen incentivos precisamente fiscales y financieros a rehabilitar sus propios edificios y de otra forma pueden aportar la financiación que no tiene ahora mismo el Estado y que también en ese sentido podría no tenerla en el futuro, porque otro de los graves problemas que tiene la construcción es los enormes ciclos alcistas y bajistas que generan muchísima distorsión en el empleo y en la actividad. Países como Alemania, países como Francia, apenas tienen ciclos expansivos y contractivos en el sector de la construcción porque tienen mercados organizados muy potentes entre alquiler y compra. Hay un gran equilibrio entre el alquiler y la compra y no hay posibilidades de burbujas inmobiliarias como la que tenemos nosotros. Hemos sufrido aquí y mucha gente sueña con que volvamos a tenerla. Voy terminando, espero, repito, que eso no se vuelva a repetir. Y finalmente, simplemente decir que en el caso del urbanismo también es urgente la modificación de la normativa urbanística en temas de plusvalía para que realmente sean los ayuntamientos, como pasa en el Reino Unido, los que acaban teniendo el 100% de la plusvalía del suelo. No la persona que tiene un patatal y de repente se hace millonario, como ha pasado en España, eso es su único ejemplo en el mundo. Hay que cambiar drásticamente la fórmula de cálculo de plusvalía y que esa plusvalía retome directamente en el ayuntamiento el 100%, como pasa en el Reino Unido, y después el empresario que quiera apostar su dinero construya y gane su negocio por el negocio industrial, no exclusivamente por la compraventa de suelo. Muchas gracias.